Bueno, mis queridos señores, entonces, como lo habíamos explicado, ya sabemos cuáles son el daño. Ahora vamos a ver los elementos, ya vimos el daño, trabajamos el daño, la relación de causalidad. ¿Cuál es esta relación de causalidad? Pues muy fácil, es la relación que existe entre el daño que se cometió y la persona, vamos a poner aquí, y el imputable que realiza el supuesto, el hecho, y el hecho dañoso. El hecho imputable. Si esta belleza de aquí fue la que hizo este hecho y esta imputable, que es esta persona de aquí, fue la que cometió el daño. ¿Quedó claro? Es como... Solamente me deja hacerlo en azul. Bueno, quedó. Esos son los elementos. Hablábamos de que si no existe una relación de causalidad, si no es posible demostrar que sin esa conducta, sin ese hecho de esta persona, no se hubiera causado este daño, nosotros no estamos hablando de responsabilidad, porque se requiere, ejemplo, si a ti te muerde un perro, te mordió un perro, y ese perro, esa persona se muere por un infarto, ¿será que yo puedo decir que que esa persona es el responsable de la muerte del otro? Pues no, ya que el hecho imputable es la mordedura de un perro, pero usted se terminó muriendo fue por otra causa, otra razón, por un infarto que le dio. Y eso no fue, entonces, de aquí no hay esto. Entonces, miremos cómo es la relación de causalidad. La relación de causalidad es esto. Aquí vamos a encontrar, es esto, vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Está un imputable que es A, un imputable. Ese imputable es la persona que yo le vaya a poder achacarle la responsabilidad del daño, que se llama A. Y del otro extremo, vamos a poner aquí, que es imputable A, en el otro extremo está, ¿qué cosa? Pues está el daño que se cometió. Está el daño y aquí está el daño y la relación de causalidad es esta. Es esta roja que nosotros estamos viendo aquí. Es si la conducta de A fue o no la que cometió o la que causó o la que originó el daño. Y esta belleza que nosotros tenemos aquí, que es esta roja, voy a cambiar. Esta cosa que nosotros vemos aquí, que es esta flechita que estamos viendo, esta es la causa, es decir, si el imputable, si la conducta de A es la que nos va a originar el daño y entre estos dos hay una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Si A no hubiese actuado, no se hubiera causado el daño. Pero si yo puedo extraer la conducta de A y aún así se causa el daño, yo estoy diciendo que A no es el responsable de ese daño. Y como no es el responsable, no hay ninguna responsabilidad civil extracontractual en cabeza de A. ¿Me estoy dando a entender? Si yo logro demostrar como defensa que si hacía A no hubiera hecho eso, el daño se hubiese causado. Entonces, siempre que yo estoy hablando de relación causal, estoy hablando de esto. Y mis queridos señores, déjenme decirles una cosa. Entonces, déjenme decirle que para exonerarme de la responsabilidad, voy a hablar aquí un tema antes de hablar de la culpa y todo eso, para exonerarme de la responsabilidad, yo puedo demostrar, por eso que les acabo de decir,
tres cosas. Que el daño, bueno, vamos a hablar de la culpa para después meter todos los elementos de responsabilidad en uno solo, mejor. Entonces, continuemos. Entonces, el daño, la responsabilidad tiene un elemento que se llama daño, otro elemento que se llama relación causal y un elemento que se llama relación causal, un elemento que se llama un imputado, un imputable, que es la persona que realiza el hecho. Entonces, aquí es quien ha realizado el hecho. Y vamos a tener otro cuarto elemento que eso fue lo que ustedes tenían que buscar, que es el concepto de culpa. Que tiene que haber entrado con culpa. Y que hablábamos que este cuento de la culpa tiene tres vertientes, tiene tres formas de mirar. Y que la primera forma que lo vamos a mirar es la culpa aquiliana. Por favor, alguno de ustedes que me la explique, que me diga qué es eso. Ojo, esta participación de hoy tiene notas, es una toma de nota. Tienen dos opciones. O salen voluntariamente o yo los escojo al azar. Diga qué cosa, todos quieren participar. Bueno, entonces me veré en la obligación de tomarlos al azar. Señor. Señor. Bueno, según lo que leí, la culpa... Dayana González, ¿no? Sí, la culpa aquiliana, sí, es una acción la cual tiene, bueno, es una acción o omisión que se hace sin tener malicia, por decirlo así, pero voluntariamente, que genera un daño. O sea, a diferencia de las demás culpas, las cuales quizás en algún momento se tiene la intención de provocar un daño, en esta no, pero sí se hace con una voluntad propia. Entonces, considero que ahí estoy definiendo esa culpa. Culpa aquiliana, Dayana González. A ver, ¿qué otra participación hay? Es que se los pongo fácil, van a participar, no van a tener que escribir nada. Juan Carlos Contreras. Sí, profe, se agrega esa culpa aquiliana como ese toque de negligencia y es gracias a esa negligencia que se causa un daño. Y pues cuando se causa ese daño a causa de esa negligencia, pues obviamente las personas deben responder por su reparación, aunque éstas lo hayan hecho por acción o omisión que no haya incluido de pronto una culpa que haya sido con una intención dañosa. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, aquí uno que tiene... Porque es que se me Señora. desconectó él. Yo encontré pues lo Regala mismo tu nombre, que mi por favor, que no tiene un compañero. nombre en la sesión. Ah, Daniela Salaimán. Listo, Daniela, por favor. Bueno, que la culpa aquiliana es la acción u omisión voluntaria, pero es la que se realiza sin malicia. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, cuando yo te estoy hablando de la responsabilidad y hablo de la culpa aquiliana, ¿a qué me refiero? Los tres la han definido, pero no me la han aplicado directamente al caso. Yo, profe. A ver, Ana González. Sí. Esto se puede dar cuando cuando se le produce un daño a otra persona y esto es resultado de una acción u omisión. Esta debe ser sin malicia, es decir, que no debe haber dolo por parte de la persona que causa el daño y no se tiene ninguna relación contractual. Entonces, la culpa aquiliana es la culpa o es el sistema de responsabilidad donde a mí para hacerme responsable yo tengo que haber actuado o haber omitido
por negligencia o descuido o impericia uno de los deberes de cuidado que a mí se me exigen como buen padre de familia, o sea, una culpa, y que ese descuido u omisión de esa diligencia esperada de un buen padre de familia ha causado un daño. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el concepto de responsabilidad, Kilian? Sí, profe. Hola. Sí. Ok, entonces, regresamos y tomamos el concepto. Culpa quiliana es cuando se causa un daño por un hecho que se comete, pero ese hecho se comete por acción u omisión de un descuido de los deberes que como buen padre de familia tengo, o sea, como persona diligente tengo. Y como yo tuve un descuido, tuve una imprudencia, un acto de negligencia, se ha cometido el daño. Es decir, que para poderme a mí ser responsable en este tipo de responsabilidad quiliana, se debe demostrar que se cometió un descuido o se cometió un acto de negligencia o de imprudencia. ¿Quedó claro? Ahora, Como sacar a pasear el perro sin bozal. no, porque eso es responsabilidad objetiva, porque tú tienes un animal peligroso. Sí. Sí. Y también como conducir un automóvil. Esa actividad, esa responsabilidad, esa es objetiva. Ah, El carro es. ¿Cuándo es que a ti se te ha ocurrido, por ejemplo, tener unas vacas, en una gallina, vamos a poner así, y no la tienes cerrada cuando llegan tus invitados y alguno pica o la gallina lo pica o le hace algún daño? U otra cosa más sencilla, a ti se te ocurre, te parece divina poner una maceta en tu ventana y por un descuido, acto negligente, se cae la maceta y se parte alguien ahí abajo, se destruye un carro. Ahí estaríamos hablando de un descuido o negligencia o una omisión. Tener una maceta no es un acto peligroso en sí, pero si tú tienes un pitbull y lo sacas a pasear, hay responsabilidad objetiva. El animal es fuente de peligro. Todos los daños que ese animal cause, te toca indemnizarlos a ti. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, el médico. El médico, sí, yo fui el que operé. Es decir, su conducta sí fue la que causó, y sí se murió, pero yo actué con toda la diligencia del caso. Yo cumplí todos los protocolos médicos y se murió la persona. Ahí él se exonera de responsabilidad porque no se pudo demostrar que haya obrado sin diligencia o de manera negligente o sin impericia o nada. O es como ustedes, no, yo sí fui el que defendí y el caso se perdió, pero yo presenté mis recursos, yo presenté mis escritos, mis alegaciones, todo se perdió. Fue porque yo no puedo estar seguro del resultado judicial. ¿Quedó claro? En ese entonces hablamos de culpa quiliana. Ahora, ¿cuál es la culpa presunta? A ver, ¿cuál es el sistema de culpa presunta? Vamos a mirar. Paula Pérez, por favor, Paula. ¿Me respondes? Señor, ¿será que me regala un momentico? Es que mi computador es un poquito lento, entonces no me deja abrir los archivos. ¿Qué tiene que ver eso? Usted ya tiene que haber estudiado. Señor, ¿puedo decir algo? Que encontré, no sé. O sea, lo encontré ayer. Daniel Arrazola. Yo ayer cuando estaba averiguando sobre o sea, cuando la presunción de la culpa en estos casos, me encontré que a diferencia en cuanto a la responsabilidad objetiva, aquí no solo hay que probar que se ha causado un daño, sino que también en el comportamiento de la persona que haya incurrido en la conducta, o sea, la persona que haya sido el causante, o sea, debe ser, o sea, en esta debe estar inmiscuida lo que conocemos como la culpa, o sea, el concepto de la culpa como tal, como lo habíamos visto en otras materias. En la culpa presunta, a ver, Paula Pérez, vamos a ver, espera la compañera.
Señor, ¿puedo decir algo que yo encontré? María Fernanda Núñez, claro, si la idea es que todos participen, no es que esto es una nota. Pues yo encontré que la culpa presunta es donde la persona que cometió la conducta que le genera un perjuicio al otro debe demostrar que actuó con toda la diligencia y cuidado para no cometerle perjuicio. Por ejemplo, cuando se produce un accidente de tránsito por haberse volado un semáforo o algo así, la persona tiene que demostrar que No, esa ella es sí está... presunta. Acuérdate que todo lo que sea tránsito, eso es objetivo. Sí, profe, porque ella que lo menciona, en la presunción de culpa, no se, por lo menos el tema de las actividades peligrosas no está ahí bien visto. ¿Cuál es una culpa presunta? Es que yo presumo que el daño se causó por un descuido de la persona. Eso es básicamente lo que yo estoy hablando de culpa aquiliana. Yo presumo que la persona es la que se causa el daño, que esa persona se causa el daño, se causó el daño, pero por descuido o negligencia tuya. ¿Qué es lo que vas a probar tú? Que no fue ni por negligencia ni por descuido. Entonces, no te toca demostrar todo lo demás. Simplemente es que yo sí cumplí, yo sí lo hice. La culpa presunta solamente se aplica en aquellos casos que la ley o la jurisprudencia la señales. O sea, la ley es la que tiene que señalar, o la jurisprudencia decir, esta actividad se presume que en caso de que haya una culpa, haya un daño, fue porque se está presumiendo que se realizó por descuido o negligencia. Eso se lo aplican bastante a los médicos, a los odontólogos y eso. Se dice que fue por descuido o negligencia del médico cuando se causa un daño en este tipo. Es básicamente para por ejemplo, un dermatólogo o algo, es donde básicamente se les está, a ellos se les va por esta culpa. Se presume que la persona se enganchó por la cara porque usted no fue diligente y le dijo todas las estipulaciones que tenía que hacer con ese producto. Entonces, ahí estaríamos hablando de una culpa presunta. ¿Queda claro? Se da también cuando por los daños causados por la ruina de un edificio. Sí, porque ahí se presume que la persona debió de hacerlo y sin embargo no lo hizo. Entonces, eso es básicamente lo que estamos hablando nosotros de culpa presunta. Cuando se presume que fue por negligencia, entonces te toca probar que no. La diferencia entre la culpa aquiliana y la culpa presunta es que acá ya yo presumo que hace parte de que se presume de que fue por tu negligencia que se causó el daño. Mientras que la culpa aquiliana, yo tengo que probar que fue por tu negligencia que el daño se causó. ¿Me estoy dando a entender? Mientras en una se presume la culpa, en la otra tengo que demostrar la culpa. ¿Va quedando claro el concepto? ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, ahora pasemos al tema de la responsabilidad objetiva. A ver. Yo, señor. Ahora, ¿quién dijo yo? Yo también, señor. Paula Pérez. Ay, si te pediste ahora rato. Señor, es que no encontraba las cosas. ¿Qué vas a encontrar si eso tenés que estudiarlo? Ajá, para ver, habla ahí. Bueno, esta se trata básicamente de un criterio para determinar la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas. Y, o sea, como tal, es por ejemplo, esa persona que asume el riesgo de, o sea, que una actividad como tal es riesgosa y aún así asume ese riesgo. Señor, profe, yo tengo algo que decir. Pero María Fernanda Núñez ya habló, vamos a escuchar a otra persona y después, si nadie habla, te doy a ti la palabra. ¿Quién es? Levanten la mano, pongan una fecha ahí. Decía que... ¿Quién es esa?
Gabriela Montes. Sí, que en la responsabilidad objetiva se tienen que responder por los daños así no se haya actuado con culpa. O sea, que a diferencia de la culpa presunta, no se tienen en cuenta los aspectos de la conducta humana, sino el riesgo como tal. O sea, ella se centra en el riesgo que se causa. A ver, ok. ¿Quién más quiere participar, por favor? Señor. Yo, señor, estamos hablando de la responsabilidad objetiva, ¿verdad? Sí, señor. Aquí los Bueno, penalistas les sale su alma desde adentro. A ver. Cabe destacar que aquí solo se tiene en cuenta el daño, sin importar si la conducta pues, fue dolorosa. Se tiene en cuenta el daño. O sea, que a mí esta relación causal no me importa. No, yo estoy hablando de la responsabilidad objetiva, ¿no? Por lo mismo. Ah, bueno, yo lo entendí de esa manera, que solo se tenía en cuenta pues el daño que se había causado sin importar si la conducta pues fue hecha con culpa o con dolo. Entonces, o sea, ¿cómo así? Entonces, es que eso salta. Señor, lo que yo entendí no es estás que diciendo mal. José Salcedo no está mal, simplemente que no lo está sabiendo explicar. ¿Quién es la otra niña? Señor, o sea, lo que yo entendí fue que Paula Aldana. Yo quiero hacer una participación, señor. Vale, dale. Que es cuando está la creación de un riesgo por una persona que le causa un perjuicio a otra, cuyo fundamento es que surge una obligación de reparar en cabeza de la persona que causa el daño. Señor, para emparejarla. ¿Quién está pidiendo la palabra? Pero pongan las manitos. Juan Carlos Contreras, por favor. Profe, responsabilidad objetiva. Un sujeto causa un daño y él tiene que reparar ese daño, lo haya cometido con culpa o sin culpa. En la responsabilidad objetiva, María Fernanda Núñez. Sí. Creo que el único como causal de exoneración es que se alegue la existencia de que se actuó por caso fortuito, o sea, por una fuerza mayor. Señor, yo quiero agregarle algo a lo que dije anteriormente. Dale, Paula. Que debe existir un daño imputable a la actuación de una persona sin importar que la actuación haya sido de forma culposa o dolosa. A ver, ¿quién más quiere? No sé si de pronto estaré o algo, pero Alexander, espérate, estoy hablando. Bueno, que por lo que yo entendí cuando leí era que el daño como tal ya era, o sea, que el acto como tal ya era dañoso. O sea, solo por el hecho del daño como tal es dañoso, sino que sabiendo que es dañoso se va a seguir realizando. A ver. Profe, ahí sí entraría el ejemplo de cuando uno tiene un perro y lo saca a la calle sin bozar. Claro. Sí, incluso eso tiene un artículo y todo. Profe, no sé si también sería un ejemplo, por menos yo con uno por internet, que decía que yo tengo un árbol de mango y uno de los mangos cae encima del celular de mi vecino. Pues yo no tengo la culpa de que el mango haya caído, pero sí debo responder por los daños para reparar el teléfono de la vecina. Depende de dónde se cayó el mango. Porque si el mango se cayó en tu casa y la persona se sentó ahí, no te toca pagarte la seguro. El celular. Bueno, mire. Profe, yo quiero participar. También. ¿Quién es? Daniela Salimán y Dayana González, ¿no? Bueno, sí. Daniela, por favor. Bueno, señor, yo encontré que en Colombia la legislación y la jurisprudencia han reconocido la existencia de la responsabilidad objetiva en los ¿verdad? Espérese, señor, que se me... Eso pasa por andar leyendo y estudiando. No, señor, que se me cerró el cuaderno. Ve, no dije que lo estaba leyendo. En los accidentes de trabajo, en la responsabilidad contractual del Estado, en la responsabilidad contractual del Estado, la responsabilidad por el hecho de los animales fieros, la responsabilidad por productos defectuosos, la responsabilidad por desechos tóxicos o peligrosos,
y el riesgo profesional o empresarial. A ver, ¿quién más quiere participar? Señor, yo respecto a lo que dijo Gabriela del bozal, del perro, lo que pues allí se ve, o lo que puedo concluir es que eso es una creación de un riesgo permitido, de un riesgo creado, perdón, que estuve leyendo y decía que este es el criterio más aceptado, pues que se da para lo que tiene que ver con la responsabilidad objetiva, y se fundamenta o surge o se crea cuando se da la obligación de reparar a una persona que se daña. Entonces, lo que quería en sí concluir era que muchas de lo que se ve en la responsabilidad objetiva son por riesgos que se crean por la misma persona, así no haya tenido la intención, pero en sí es como que no tuvo la responsabilidad de percatarse de lo que hizo, de lo que podía pasar a futuro. Mis queridos estudiantes, déjenme decirle una cosa, que la responsabilidad objetiva se diferencia de la responsabilidad de las otras dos, en que aquí no se tiene, y eso es lo que yo le decía al señor José Salcedo, que no se tiene en cuenta si se realizó la conducta, o sea, el hecho se realizó con culpa o sin ella. Aquí lo importante es determinar que el daño se haya realizado con la conducta. Ahora, no todas las conductas nos vamos a aplicar este concepto de responsabilidad objetiva a todo el mundo. No, la responsabilidad objetiva tiene como fin algunas conductas, eso que hablaba la compañera del riesgo permitido. En nuestra sociedad vamos a tener algo que se llama un riesgo permitido. Hay unas acciones que ustedes vieron en derecho penal, que a mí esa vaina no me gusta, pero algo sé de eso, que en derecho penal se llaman acciones a propio riesgo. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿Y qué es una acción, acción a propio riesgo? Es saber que eso puede causar un daño y eso eventualmente va a ser sancionado. Pero ahí está, mis queridos señores, la clave de este asunto, en que aunque yo sé que esa conducta puede eventualmente causar un daño, yo asumo una posición de garante frente al daño. Es decir, en caso de que ese daño se materialice, yo voy a responder por él. ¿Quedó claro? Entonces, yo cuando tengo este tipo de responsabilidad objetiva, yo sé que si yo atropello a alguien en mi vehículo, que es un objeto de responsabilidad, yo tengo que pagarlo. Yo sé que si el pitbull que tengo en mi casa muerde a alguien, yo tengo que pagarlo. Tengo que indemnizarlo. Y menos si lo saco en voz alta. Yo sé que si yo soy el portador de una arma de fuego y esa arma se dispara, yo tengo que indemnizarlo. Yo sé, ese yo sé es el que me va a permitir a mí la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva no es otra cosa que eso, que es saber que la persona que ha cometido el daño, el hecho, ha causado un daño y solo porque existe ese hecho cometido por esa persona, ese daño cometido por esa persona, ya sabe que está en la obligación de repararlo. Sin necesidad, y ahí sí quiero que ustedes seamos juiciosos, sin necesidad de que la otra persona, sin necesidad de que la otra persona o haga o no haga, sin que la necesidad de que la otra persona tenga que demostrar que fui negligente, sí o no. Entonces, hay muchas actividades que nosotros realizamos que tenemos que realizarlas bajo ese criterio la realizamos bajo el criterio de responsabilidad objetiva. Entonces, ¿quedaron claras las tres clases de responsabilidad que hay? Aquiliana, culpa presunta y responsabilidad objetiva, ¿o hay alguna duda? No, señor, está claro. Bueno, entonces, la responsabilidad, este cuento en derecho penal, los penalistas hablan más de esto que nosotros. ¿Por qué? Porque es que allá ellos van a encontrar un eximiento de responsabilidad penal. Ahora, nosotros vamos a hablar de algo en estos 8 minutos y medio que nos quedan, que me interesa que ustedes presten atención.
Y esto es lo que a ustedes les va a dar plata cuando estén defendiendo a la gente, que son las causales de exoneración. ¿Qué es una exoneración? Que no me va a tocar responder. Bravo. Entonces, la primera causal de exoneración, la primera es esta. Que sea por un caso fortuito o fuerza mayor. Estas causales de exoneración, estas que les estoy señalando, son aplicables tanto a la responsabilidad contractual como a la responsabilidad extracontractual. Primero, que es que el daño se causa o el daño se causó fue o yo pude haberlo hecho, pero lo que se produjo fue un caso fortuito y una fuerza mayor. Yo estoy en retardo de mi obligación por un caso fortuito y fuerza mayor. Ahora en la pandemia todo el mundo está diciendo que estén cumpliendo las obligaciones porque estamos en la fuerza mayor de la pandemia. Un momento, no todas las responsabilidades no por el hecho de estar en pandemia ya todo es fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué tiene que ver el hecho de que usted desocupe una casa porque haya pandemia, sí o no? ¿O qué tiene que ver el hecho de que usted firme una escritura pública? ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? Nada. En cambio, que sí puede tener que ver el hecho de que ya yo no pueda pagar o cumplir con mis obligaciones financieras porque no estoy trabajando. Allí sí podría yo hablar de un caso fortuito de una fuerza mayor. O sea, que el caso fortuito y la fuerza mayor hay que mirarlo en cada caso concreto. Y ustedes saben que el caso fortuito, es imprevisible, no lo puedo prever y es irresistible. Es decir, yo no me puedo resistir a él. Mientras que la fuerza mayor es previsible pero irresistible. Es decir, yo pude prever eso, pero no me puedo resistir a la ocurrencia de lo mismo. Ejemplo, un terremoto que tiemble la tierra, yo no la puedo ni prever ni me puedo resistir a eso. Pero una fuerza mayor es que los camioneros se tomaron la vía. Yo sí pude prever porque sabía que la situación estaba complicada, pero no me puedo resistir a la ocurrencia. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha quedado claro? Sí, señor. Ok. Entonces, esa es Señor, ¿puedes repetir un momento lo que dijo ahorita? Que el caso fortuito es imprevisible e irresistible. Usted no lo puede prever ni lo puede resistir. La fuerza mayor, usted es previsible pero irresistible. Es decir, usted no se puede resistir, o sea, usted sí la puede prever porque eventualmente usted la puede prever, pero no te puede resistir a ella. Es decir, de que va a llegar y punto. ¿Quedó claro? Entonces son las dos, esa es la primera causal de exoneración, aplica para todas. Caso fortuito o fuerza mayor. Segunda causal, que el hecho sea cometido no por mí, sino por un tercero. Es decir, que la responsabilidad sea de un tercero. Si yo demuestro que yo no fui el que cometí el hecho que generó el daño, yo estoy exonerándome de responsabilidad. Tercero, yo puedo decir, la otra forma de exonerarme, que ese daño es culpa. Sí, miren con lo que voy a poner. Culpa exclusiva de la víctima. En otras palabras, señores, el carro sí era mío, pero mi carro estaba estacionado. Resulta que el tipo, andar de loco, se metió la moto de frente contra el carro y se mató. Yo allí no tengo culpa. Fue una culpa exclusiva. Estaba estacionado. Mi carro estaba en la puerta de mi casa estacionado, correctamente con las luces de parqueo. La víctima era un mototaxista que estaba exacerbado por la calor y se estrelló de frente contra el carro y se mató. Culpa exclusiva de la víctima. ¿Quedó claro? Estoy poniendo un ejemplo bien grande como para que se entienda cuándo hay esa culpa exclusiva de la víctima.
¿Quedó claro? Esa culpa exclusiva se mató fue por eso. No porque yo haya hecho nada. La responsabilidad toda es de la víctima. Esas son las 3 causales de exoneración. Usted se puede exonerar de eso. Ahora, en culpa quiliana, vamos a encontrar que yo también me puedo exonerar de la responsabilidad cuando no, en la culpa quiliana, o sea, no me voy a exonerar, sino que no me van a condenar cuando no se puede probar la culpa. Es decir, cuando no se puede probar la negligencia, la impericia o la inexperticia o la imprudencia. En la culpa presunta, yo también me puedo exonerar cuando yo pruebo diligencia. O sea, fíjense que en la quiliana me exonero cuando no pueden probar la culpa. Señores, que no han podido demostrar mi culpa. Mientras que en la culpa presunta yo tengo que probar diligencia y cuidado. ¿Quedó claro? En la objetiva, como no hay culpa, nada más tengo estas 3 de arriba. ¿Quedó claro hasta ahí? Supongo, porque no hacen ni mucho. Sí, señor, una preguntita. Vale. Ayer cuando lo había leído, yo había visto una parte que decía que la Constitución en sí, o sea, del hecho dañoso, era lo que se necesitaba como para darle, claro. O sea, como para darle fuerza a eso. Entonces, padre, cuando si tú no demuestras que hay daño, no, si no hay daño, pues no. O sea, aquí sí, estamos que hablando. Entonces. Ahora, aquí yo estoy partiendo de que hay que daño. Porque si tú no demuestras el daño, ¿qué responsabilidad vas a probar? Pues ninguna, porque es el principal elemento de la responsabilidad. Aquí vamos a demostrar que ya se probó que existe el daño. Si se mató, si se murió, si no sé qué, si se disminuyó el patrimonio. Para yo poderme exonerar de esto, tengo que probar esto. ¿Quedó claro? Partiendo que ya yo demostré el daño. Ahora, hay una teoría, aparte de eso, que ustedes van a encontrar que se llama la concurrencia de culpas. Y van a encontrar algo que se llama la concausalidad. Antes se decía que era la concurrencia de culpas, ahora se habla de concausalidad. ¿Qué es eso? Yo voy en mi carro, actividad peligrosa, pero el peatón se pasa el semáforo en verde y me lo atropello. Yo tengo una actividad peligrosa, por consiguiente, parte de mi responsabilidad. Pero también fue culpa de él porque él no tenía que pasarse por el semáforo en verde. Entonces, si nos vamos a la primera teoría, estaríamos hablando de ¿qué? De una concurrencia de culpa en la responsabilidad quiliana y culpa presunta. Pero si vamos a la teoría de la responsabilidad objetiva, como no hay culpa,